para que acojamos con amor este misterio que conmemoramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, diciéndoles: id al templo y explicadle allí al pueblo íntegramente este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no encontraron en la celda y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor. Él me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto:
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor verdadero, para ser amor, tiene que ser libre. No se puede imponer el amor porque deja de ser amor. No se puede obligar a amar. Cuando nosotros escuchamos que Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, la palabra mandamiento aquí se entiende de una manera análoga, o sea, para que nosotros sustituyamos la idea que tenemos de mandamiento. Antiguamente los mandamientos eran los de la ley de Moisés, que eran como imposiciones desde afuera. Ahora lo que Jesús nos quiere decir es que el mandamiento nuevo consiste en una capacidad interior que Dios nos da y que se convierte en nosotros como en un impulso irresistible, porque ese impulso del amor nos permite realizarnos como personas y ser felices. Por eso se dice que el amor da vida. Eso es lo que se expresa en el lenguaje bíblico cuando se dice que el amor salva o que el amor es salvador. Por eso, para ponderar el amor de Dios, el escritor nos dice esto: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Fijémonos en la frase, todo lo que dice. Primero se pondera el amor de Dios por la entrega de su Hijo único, que implica como darse Él mismo. Dios se nos da en el Hijo y se nos da para que ninguno perezca, sino para que tengan vida eterna. Es decir, este es un amor que consiste en la entrega de sí mismo para que nosotros tengamos vida. Sin embargo, vuelvo a repetir, el amor no se puede obligar, no puede ser impuesto. Insiste en que la misión del amor, la misión del Hijo, es totalmente positiva, porque no se puede imponer, pero tampoco se puede urgir por medio del miedo. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Si Dios dice, no, esto no es obligado, pero ay del que no me ame porque y una amenaza, esa amenaza tampoco deja espacio para la libertad. Pero en cambio, si se nos dice, vino el Hijo a manifestarnos el amor del Padre y no nos amenaza con nada, simplemente nos dice, acepten este amor para que tengan vida. Y nos advierte, eso sí, advierte, no amenaza. Si ustedes rechazan este amor,
rechazan la oportunidad de vivir y se pierden. Pero en todo caso, el Padre no envió al Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y aquí encontramos una cuestión que necesitamos asumir con toda su seriedad. No dice Dios envió su Hijo al mundo para salvar el mundo, como quien dice todo depende de Dios. No. Dice Dios envió su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Aquí es necesario que el mundo tome parte en su salvación. Dios no te va a salvar a la fuerza, no te va a salvar contra tu voluntad. Dios te va a salvar con tu libre aceptación. Esto es lo admirable de este amor tan respetuoso de la libertad que Él mismo creó. Envió su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo es el sujeto aquí, el mundo se salve por él. El que no cree ya está sentenciado. El que cree no tiene lugar a sentencia alguna. Creer significa aceptar que Jesús, como Hijo único de Dios, lo representa cabalmente. Y por consiguiente, lo que Jesús propone es lo que Dios ofrece. Creerle a Jesús es creerle a Dios. Y el juicio no consiste en que Dios dice, tú no me caes bien, tú no me haces caso, tú no me obedeces, tú para la paila. No. Esa decisión la toma cada uno también. Y esto es necesario que nosotros lo tengamos claro, porque no solo para nuestra propia espiritualidad, sino también para nuestra manera de hablar de Dios. A veces hablamos de Dios como un señor tirano, caprichoso, que el que no le hace caso se lo lleva por delante. Pues no, dice, el juicio consiste en esto, en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. La luz significa la vida. La tiniebla es esa mentalidad que se opone a la vida y que se manifiesta en obras violentas. Los hombres son los que no se guían por el Espíritu de Dios, sino por sus propios impulsos, por sus caprichos. El juicio entonces consiste en la decisión que cada uno tenga. Si uno escoge la muerte, la violencia, la mentira, uno se juzgó a sí mismo. Por el contrario, si uno opta por la vida, por la fidelidad, por la lealtad, uno mismo se libró del juicio. Dice, todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Es claro, antes de encontrarnos con Jesús, nosotros tenemos ya una elección. O hemos escogido la luz o hemos escogido la tiniebla. Es decir, o hemos aceptado la verdad de la vida o hemos aceptado la violencia y la muerte, la mentira. Y entonces, en el encuentro con Jesús, nosotros nos decidimos.
Yo continúo en esta opción por la vida y Jesús me da razones, me da estímulo y me potencia para que yo me afiance en esta opción por la vida. Esa puede ser una. La otra puede ser esta. Este tipo con esa cantaleta a favor de la vida me irrita y me voy a oponer a él con todas mis fuerzas. Me resisto y no voy a aceptar su propuesta. Esa es la otra opción. Como vemos, es una decisión libre de cada uno. Y frente a eso nos sitúa la palabra del Señor en este día. Cada paso que damos a lo largo de la jornada lo hacemos en una dirección o en otra. O estamos a favor de la vida y en ese caso amamos, o estamos en contra de la vida y en ese caso nos resistimos a creer en Jesús. No hay alternativa.